salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y vamos a ver hoy un nuevo tema que se llama Calla, enmudece. Siempre el tema deseado de la gente, que para nosotros es demasiado importante porque es todas las vivencias que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra compartiendo con nosotros y dejándonos todas las enseñanzas necesarias para que nosotros pudiéramos seguirlo, para que Él fuera nuestro ejemplo, nuestro patrón de conducta a seguir y para que nosotros supiéramos de Él para mostrarnos al Padre. Fueron un sinfín de enseñanzas que Él nos dejó y poquito a poco las hemos ido desglosando aquí para ustedes y para nosotros también, por supuesto, porque los que primero aprendemos somos nosotros. Entonces, hoy estamos aquí de nuevo dando este tema tan importante y vamos a elevar una plegaria al Señor para tener un mejor contacto con el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos fortaleza y que nos ayuda a hacer que las cosas sean posibles. Donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí reunidos delante de tu presencia para amarte, para bendecirte, para darte gracias y para adorarte, Padre eterno, por todas tus enseñanzas, por todas las buenas nuevas de salvación que nos dejaste, unos evangelios que han sido durante 2000 años para nosotros libros de estudio, educación, enseñanza, porque tu palabra es el mejor libro de psicología, de ciencia y de todas las cosas que nosotros tenemos que aprender, de finanzas, de todo, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos prestado a tu Hijo durante un tiempo y gracias por darle todo para que nosotros pudiéramos compartir y que se pusieran de acuerdo para que nosotros pudiéramos estar un poquito cerca de tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Calla, enmudece. Y está basado en Mateo 8, 23, 24, en Marco 4, 34, versículo 4, capítulo 5, versículos 1 y 20, y en Lucas 8, 22, 39. Repito, porque esto es demasiado importante para ustedes, para que ustedes también estudien directamente en la palabra todas las cosas que nosotros les queremos enseñar aquí, para que corroboren, para que aprendan más también y para que se enamoren más de nuestro Señor. Mateo 8, 23, 24. Marco 4, 34 y también el versículo 4. Marcos 5, versículos de 1 al 20 y Lucas 8, del 22 al 39. Todos estos versículos ustedes los tienen que leer en sus casas porque a nosotros no nos alcanza el tiempo para estarlo leyendo todos aquí para ustedes. Así es que entonces espero que ustedes acepten mi invitación a leerlos. Y le presentamos todo a través de Laicos en Acción en YouTube, a través de Radio Costa Rica, a través de todas las redes sociales, Facebook también, para que ustedes puedan accesar esta programación en el momento que les sea oportuno y puedan repetirla y repasarla para aprenderla mejor cada día. Bueno, pues vamos a empezar hoy y vamos a ver
qué fue lo que pasó, porque dice calla, enmudece. Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús, al lado del mar de Galilea. Había pronunciado sus primeras parábolas, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra con la del sembrador, el desarrollo de su reino, el crecimiento de la semilla de mostaza y al afecto de la levadura en la medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante la parábola del trigo y la cizaña y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa belleza de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a los discípulos cómo había de trabajar como representantes suyos. Recordemos que todo él lo hablaba a sus fieles seguidores con parábolas, para que entendiera el que podía entender, y los que no querían o no podían entender, no lo entendían. Pero la palabra de Dios se revela a través de su Santo Espíritu, a quien dispone su corazón para el aprendizaje. Y por eso es que Cristo hablaba por medio de parábolas. Aunque a sus fieles seguidores, como los apóstoles, Él les hablaba directamente. Pues durante todo el día había estado enseñando y sanando. Y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido sin detenerse, casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadas. Y ahora, al fin del día, se hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. Recordemos que él fue hombre como nosotros, que también se cansaba, tuvo sed, tuvo hambre, y el trabajo que había en ese momento era arduo. Miles de personas estaban enfermas, miles de personas estaban enfermas y no tenían la forma como sanarse. También miles de personas estaban necesitadas, no solo enfermas físicamente, sino enfermas espiritualmente. Y todas andaban buscando en él un refugio de sanación. Como les he dicho miles de veces, Dios no da solo sanidad física, también da sanidad espiritual, que es más importante que la sanidad física. Durante todo el día había estado enseñando, y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y falsas representaciones lo agobiaban. Y la región situada al oriente del lago de Genezaret no estaba deshabitada, pues ahí había aldeas y villas, pero eran desoladas en comparación con la ribera occidental. De ese lado de las riberas del mar de Galilea había menos poblados que del otro lado. Entonces él podía descansar un poquito mejor. Voy a chuparme un poquitico de sal porque ya me está dando la tos. Y él buscaba un retiro. Y él invitó a sus discípulos a que lo acompañasen allí. Después de que hubo despedido a la multitud, le llevaron tal como estaba al barco y apresuradamente zarparon. Había momentos en que ellos huían de las multitudes, porque los acosaban, los agobiaban.
Entonces, apenas pudieron, se escaparon, se montaron en el barco y se fueron, huyeron. Pero no habían de salir solos. Había otros barcos de pesca cerca de la orilla que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y ayudándole también, porque había muchos que llegaban a ayudarle. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre. Se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Estaba deseando. Recordemos que él se dormía, se levantaba muy temprano, tal vez hasta de madrugada, para tener una comunicación directa con el Padre y saber la agenda del día. Y era tarde y se quedó dormido en el barco. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Pero, de repente, las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Me imagino que los pescadores, como Pedro, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a poder dominar el barco en esos momentos, pero la tempestad era tan fuerte, que ellos no pudieron dominar el barco. El sol se había opuesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por furiosos vientos se arrojaban bravías sobre el barco de los discípulos y amenazaban con hundirlo. Y aquellos valientes pescadores que habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado siempre su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían para nada. No podían dominar el barco, y el barco, me imagino yo, que se hacía como una hoja de papel al viento, que la llevaban las olas de un lado para otro, y me imagino las cantidades de agua que se metían en la embarcación. Y ellos se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y se desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante, se acordaron de aquel cuya orden había emprendido la travesía del mar. Cuando uno está en medio de una tribulación, el último que uno se acuerda que está con uno es Cristo Jesús. Y empezamos a buscar soluciones humanas, empezamos a buscar soluciones basándome en mi propia prudencia. Y esto no nos lleva a ningún lado. Hay problemas que solo se solucionan en las manos de nuestro Señor. Y al primero que tenemos que recurrir es a Él, pero es al último que recurrimos siempre, siempre. Pues en ese momento ellos se habían olvidado de que Jesús se hallaba con ellos en el barco y que era su única esperanza. En su desespero y su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas lo ocultaban de su vista. No veían. Yo les digo una cosa, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero hay noches que son tan oscuras, que una vez yo estuve en una finca y en ese tiempo no había electricidad, no llegaba la electricidad hasta ahí, y nos alumbrábamos con una planta. Pero la planta quemaba mucho combustible. Entonces,
se prendía a las 5:30, 6 de la tarde y se apagaba a las 9 de la noche. Cuando esa planta se apagaba, una noche era tan densa la oscuridad que ni siquiera se veía uno las manos, ni siquiera se veía las manos. Pues ese día estaba igual, no vieron a Cristo Jesús. Sus voces eran ahogadas por el refugio de la tempestad y no recibían respuesta. Por otro lado, las mujeres somos muy chillonas y de todo estamos llorando y de todo nos estamos... Pero los hombres no, ellos son más, se autocontrolan más en ese sentido. Pero cuando un hombre está asustado y chilla, qué impresionante es oír a un hombre chillar. Es impresionantísimo. O al menos a mí me impresiona muchísimo. A nada más, imagínense ese montón de hombres ahí chillando y llamando al maestro, en donde sus voces se ahogaban por el refugio por el rugido de la tempestad, por el susto que ellos tenían y no encontraban la respuesta, no la recibían. Se llenaron de duda y se llenaron de temor y pensaron, ¿Jesús los había abandonado? ¿Sería ahora impotente Jesús para ayudarlos? Aquel que había vencido las enfermedades, los demonios y la muerte. ¿No se acordaban de ellos en su angustia? ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no atendían a su llamado? Y volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta más que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que se le perturbara el tumulto. Con asombro y desesperación clamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras que ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Y a veces nos pasa, a todos nos pasa, nos estamos hundiendo ya. El agua nos llega hasta aquí nos llega el agua. Ya no tenemos tabla de salvación de que agarrarlos. Y hasta ese momento nos acordamos de Jesús y clamamos a Él y sentimos que no nos responde, que está ausente, que se olvidó de nosotros, que no existimos para Él. Y nos desesperamos y lloramos y nos rasgamos las vestiduras de la desesperación. Pues eso le pasó en esos momentos a los tripulantes de ese barco. Sus clamores despertaron a Jesús, pero al eliminar el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar, Señor, sálvanos que perecemos. En ese momento ya las fuerzas nos abandonan y ya no nos queda más que decir, Señor, sálvanos, porque perecemos. Y hemos hecho todo lo humanamente posible para salvarnos y no hemos podido, ya sea de una dolencia física o de una dolencia espiritual cuando estamos llenos de delitos y pecados. Y ya acudimos a Él y le decimos, sálvanos, que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Nunca. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó
Y de pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: calla, enmudece. Calla, enmudece. La tempestad cesó, las olas reposaron, se disiparon las nubes, las estrellas volvieron a resplandecer y el barco descansaba sobre el mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús preguntó con tristeza: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Que es que no tenés fe? ¿No tenéis fe? Y es que eso nos pasa. Estamos tan asustados, que perdemos la fe. Porque cuando estamos asustados es cuando hemos perdido la fe. Y no tenemos puesta la mirada en Cristo Jesús. Y nos estamos ahogando. Vemos todo oscuro, completamente oscuro. Un día de estos leí un cortito de esos que publican en el Facebook, que decía, hablaba sobre el ciego cuando Cristo se llenó de barro con su saliva y le puso en los ojos para que el ciego recobrara la vista. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Decía ahí en la explicación, el ADN está en la saliva. Y en ese momento él estaba traspasando su ADN al barro para que el ciego recobrara la vista. Y no solo era la vista física, era la vista espiritual. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos pasa su ADN para que nosotros veamos lo que antes no veíamos. Y cuando estábamos a oscuras y no veíamos la solución. Y ahí el Señor nos abre los ojos y nos dice, aquí siempre estaba la solución, véala. Y no la habían visto, no la habíamos visto. En ese momento el silencio cayó sobre sus discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que los de los discípulos. El terror, la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes también. Pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. No fue que se calmó la tormenta solamente para el barco en que ellos iban, en que iba Jesús y sus seguidores. No, para todos los demás barcazas que lo seguían también, porque cuando Dios hace las cosas, las hace para todos, para absolutamente todos. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Porque Él le gusta hacerlo todo abiertamente, que todos nos demos cuenta. Y una vez que se hubo restablecido la calma, el temor se apartó. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Cristo Jesús. Así es que en ese momento el temor se fue. La gente murmuraba entre sí preguntando, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni una mirada del menor vestigio de temor, porque no tenía temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo que descansaba en paz. Y vamos a leer Juan 5:30, Juan 5:30, que dice así: no puedo hacer nada por mí mismo, dice el Señor. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió, la del Padre. Repito, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, la del Padre. Jesús confiaba en el poder de su Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. No era el poder de Cristo en ese momento, era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también nosotros hemos de confiar en el cuidado de nuestro Salvador. Los discípulos hubieran confiado, si los discípulos hubieran confiado en Él, hubieran sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Únicamente desesperados por lo que no podían hacer, se volvieron a Él y Él pudo ayudarlos. Y eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Somos incrédulos. No nos podemos salvar a nosotros mismos por nuestros propios medios. Nos olvidamos de Jesús. Y cuando ya no podemos solucionar el problema y se nos acaban las fuerzas, ahí es cuando recurrimos a Él y Él viene a ayudarnos. ¿Cuán a menudo experimentamos esto que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con esta tempestad, olvidando de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos la esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y clamamos a Él para que nos salve. Y no clamaremos en vano, jamás. Nuestras oraciones nunca son en vano. Y aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca nos deja solos cuando necesitamos ayuda. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no tenemos que temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de las Escrituras. Y vamos a leer Isaías 57, 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Repito, Isaías 57, 20, 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los impíos. El pecado destruye nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos impotentes en esto como los discípulos para calmar la tempestad. Pero Él, que calmó las olas de Galilea, ha pronunciado la palabra que se puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia
reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y vamos a leer el Salmo 107, versículos 29 y 30. Salmo 107, versículos 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Salmo 107, versículos 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y Romanos 5.1 e Isaías 32.17. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E Isaías 32.17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Repito, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E Isaías 32.17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y seguridad para siempre. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado las palabras que puede impartir paz al alma. Por fiera, repito, por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallará liberación. Su gracia reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Hace pasar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégrese luego porque se reposaron y Él nos guía a puerto que deseaban. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. En la mañana, temprano, El Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. De algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. Y a través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado, y el que había calmado la tempestad que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de los demonios. Cuando los hombres crujieron los dientes y echaron espuma por la boca y se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos pero impotentes delante de él. Una vez más tuvieron miedo los discípulos, una vez más huyeron y se apartaron de Jesús. Una vez más, con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados y vagamente se dieron cuenta que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentados demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle,
Pero cuando sus labios se abrieron para pedir misericordia, los demonios hablaron por su medio clamando vehementemente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta los mismos demonios saben que él era hijo del Dios del Altísimo. Y claro, no querían que los atormentara, porque ellos no se querían ir de los hombres a los que habían poseído. Y Jesús le preguntó: ¿y cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión me llamo, porque somos muchos. Empleando aquellos hombres afligidos como medios de comunicación, rogaron a Jesús que no los mandase fuera del país. En la ladera de una montaña no muy distante aparecía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiera entrar a ellos y Jesús se los concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara. Echó a correr desenfrenadamente por el acantilado y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago donde pereció. Eso es lo que produce el diablo y la legión que tenían ellos. Muerte es lo que produce. Y cuando nosotros les permitimos que viva en nuestros corazones, lo único que nos trae es muerte y desolación. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la margen de Satanás, se volvieron benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo sucedido y se apresuraron a ir a publicar las nuevas a sus amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por aquellos lados donde se hallaban, porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora, estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía mayor importancia que la liberación de los cautivos de Satanás. Y eso lo vemos en la actualidad. ¿Cuántas veces sale que un cocodrilo se comió a un ser humano porque hay sobrepoblación de cocodrilos y prefieren dejarle la vida a los cocodrilos que a los seres humanos? Bueno, yo sé que la Sociedad Protectora de Animales, si me oye decir eso, me va a caer encima, pero es la realidad. Es la realidad. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia a los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia, pero el pesar y la indignación por la pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Preferían a los cerdos que a los locos. Los preferían, porque eso les representaba para ellos un bien monetario. Así es que les importaba un poco, o muy poco, la situación de esta gente demente. Los endemoniados. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Si este forastero quedaba entre ellos, podía seguir mayores calamidades. Temían la ruina financiera,
y resolvieron librarse de su presencia. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo ocurrido la noche anterior, del peligro que habían recorrido de la tempestad y de cómo el viento y el mar habían sido calmados. Pero sus palabras quedaron sin efecto. Con terror, la gente se agolpó alrededor de Jesús, rogándole que se apartase de ella. Y él, accediendo, se embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. Preferían que él se fuera antes de que les trajera pérdidas económicas. Muchos de nosotros preferimos estar aparte de Jesús que tener pérdidas económicas. Los habitantes de Gádara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos, como los gadarenos, oportunidad de apartarnos de las personas de Cristo. Y sin embargo, son muchos los que se niegan a obedecer su palabra, porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal. Por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí su espíritu. Y lo apartan porque prefiero el gozo que estoy teniendo de un placer o el gozo que estoy teniendo de un bien económico que acercarme a Cristo Jesús. Pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agotado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado. Se arrodillaron y le rogaron que los guardasen cerca de él, donde pudiese escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Todo lo que el Señor hace por nosotros, Él quiere que nosotros lo divulguemos. ¿Para que vean que nosotros somos muy espirituales? No. Para que gente empiece a creer y confiar en Él. Para que se acerque a Él. Para que lo ame a Él. Porque si el problema lo hubiera tenido yo, la solución en mis manos, no hubiera necesitado de Cristo. Cuando nosotros, repito, recurrimos a Cristo Jesús, es porque ya hemos agotado todos los medios humanos para quitarnos un problema de encima. Y Dios quiere que nosotros contemos las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Y en esto tenían una obra que hacer. Ir a un hogar pagano, hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Les iba a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con los compatriotas paganos. Y su largo aislamiento de la sociedad podía haberlos descalificado para la obra que Él les había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló el deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador. Y describieron cómo los había librado de los demonios. Al hacer su obra podían recibir una bendición mayor que sí, y con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubiesen permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como podemos acercarnos al Salvador. Entre más difundamos las nuevas de salvación, más cerca estamos de Cristo Jesús.
¿Que hay mucha gente que no quiere oírnos? Sí, hay mucha gente que no quiere oírnos. ¿Que hay mucha gente que nos aparta y nos rechaza? También. Pero no debemos decaer. No debemos decir, mejor ya no lo hago más. Porque es más importante estar cerca de Jesús que de cualquier persona que rechace a Cristo Jesús y que rechace su palabra. Porque si usted habla con todo el mundo le dice, no, jamás, yo no lo rechazo. Ah, no, 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 pero eso que dice ahí no es para mí, es para los judíos. Ah, no, 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 eso era en el Antiguo Testamento, no es en el Nuevo Testamento. Ah, no, 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 es que la tradición dice. Y con eso yo me estoy apartando de Cristo. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Durante algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír la enseñanza de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado directamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Y eso es lo más importante. No es lo que yo diga, sino cómo me comporto. Mi forma de actuar es la forma que predica Jesús. Ellos podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y habían oído y sentido del poder de Cristo. Y también podían contar cómo el diablo los había mantenido esclavos. Tenían muchas cosas que contar y muchas cosas que mostrar. Y esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Bueno, vamos a leerlo y vamos a leer Primera de Juan, versículos 1 al 3. Primera de Juan, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esa es nuestra verdadera comunión, estar cerca del Padre y del Hijo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No es compartir con las demás personas, pues lógicamente que es compartir, pero es para llevarles buenas nuevas de salvación. Somos testigos de Cristo y debemos decir lo que sabemos, lo que hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Y este es el testimonio por el que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Aquí los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús. Él no los dejó en las tinieblas que habían elegido. Y cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les volvió a mandar luz por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca, como no podía haberla hecho otra cosa, y se dirigió la atención a Cristo.
Así es que estos hombres fueron los que con su testimonio ellos fueron y predicaron sobre Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14 y Romanos 8:9. A los cuales os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que quiere Dios. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres, enajena los sentidos, domina la mente para el mal e incita a la violencia y al crimen, debilita el cuerpo, oscurece el intelecto, degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás en todas las ramificaciones de la vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en todo lo que estoy haciendo hoy. Hay violencia, hay crimen que se ha difundido por toda la tierra. Hay tinieblas morales, hay mortaja, hay tentaciones que induce Satanás a los hombres a hacer males peores, hasta provocar degradación y ruina. Y la única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre. Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu se desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Porque no nos dio espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, de dominio propio. Nos llama para alcanzar la gloria del carácter de nuestro Señor Jesucristo conforme a la imagen de su Hijo. Y las almas degradadas son instrumentos de Satanás. Siguen todavía mediante el poder de Cristo siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor hace con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy, que con mucho gusto los he presentado ante ustedes. Ha sido de gran enseñanza, como les dije. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y a luchar. Y a no dejar al Señor en último lugar, sino es al primero con que tenemos que recurrir en la hora de la tempestad. Y espero que las tempestades sean quitadas inmediatamente como fue quitada la tempestad en ese momento, cuando le dijo, calla, enmudece. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Miles de bendiciones para todos. Salvar.